Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El título de este video es No leo mentes, sino que las entiendo. Bueno, en este video voy a hablar de la importancia de la lectura, de lo que sucede en otros países, de cómo funciona el cerebro, del efecto Gutenberg, de la relación entre la lectura y la antigua Grecia, los filósofos griegos. Luego voy a hablar del mito o alegoría de la caverna y terminaré explicando si el mito es el mito de la caverna o la alegoría de la caverna y por qué. ¿Es mito o alegoría? Es una duda que yo tenía y me parece que puedo aportar. Bueno, cuando somos niños llegamos a la lectura muchas veces por obligación y otras veces por placer, por el placer de leer. Entiendo que la lectura es una oportunidad, no en todos los países está permitido leer, eh, y si ustedes quieren ver las consecuencias de un país entero que no lee, o en qué se convierte esa sociedad o esa gente, eh, pueden ver un documental de lo que sucede en Afganistán. También podría ser de lo que sucede en Irán, pero creo que en Afganistán es más, es bien claro lo que sucede. En Irán también. Eh, y las consecuencias, bueno, tiene que ver con las limitaciones. El cerebro de las personas funciona totalmente distinto de una persona que lee y una persona que no lee. Y ese documental que vi de Afganistán hoy, pero en realidad hoy es hoy, pero están así desde hace 30 años o más, están así desde que está en el poder el grupo terrorista de los talibanes. Bueno, trae muchas limitaciones ver el mundo de una manera mucho más reducida. Es como si uno pensara la vida en base a una o dos posibilidades, eh, cuando hay un montón de otras posibilidades ante cada situación, evento. Es como que se va reduciendo el mundo de una persona que no lee. Una persona que lee tiene una mentalidad más abierta, otra apertura mental. Y lo voy a explicar brevemente para empezar con un ejemplo y que se entienda. Si yo, por ejemplo, fuese una persona a la que no le gusta la lectura, se me dificultaría un montón entender o tratar de leer, de comprender un berrincho, o entender y comprender a una persona con autismo, por ejemplo. Y gracias a la lectura puedo comprender a personas que tienen autismo, Asperger, puedo comprenderlas, comunicarme con ellas y a veces oficiar de traductor entre una persona que no entiende a esa persona con TEA, eh, y la persona con TEA. Y lo que sucede, también tratar de explicar lo que sucede, aunque no, a veces no haya certezas, uno puede dar distintas posibilidades de lo que puede estar sucediendo. Y si bien muchas personas piensan que tiene que ver simplemente, que también es importante, pero no es lo único, con ser una persona humana, educada, respetuosa, sí es cierto que tiene que ver con eso porque eso es necesario, eso es la base, digamos. Si uno no tiene eso, ya no, se complica todo, pero eh, con eso solo no alcanza para comprender a otro y darle un lugar al otro. Bueno, voy a empezar hablando de la importancia de la lectura. Esto era solo un ejemplo de por qué es importante leer, es para entender a un otro. Dije autismo, pero podría haber dicho, no sé, Alzheimer, podría haber dicho eh, una persona con demencia. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar algo, no está comprobado científicamente, no es algo que investigué esta afirmación que voy a hacer, pero en base a mi experiencia entiendo que no siempre es así, pero en términos generales sí, y la afirmación es que por lo general las personas que leen hablan más, mucho más que alguien que no lee. Se comunican más, con lo cual tienen la posibilidad de ser mayor,
tienen la posibilidad de ser mayormente comprendidas por un otro que alguien que no lee, o alguien que se comunica poco, que habla poco, y esa persona, tal vez que habla poco, se comunica poco, va a tener un riesgo que es de no ser tan comprendida como alguien que sí lee. Esto es algo que suele ocurrir, no es algo que está comprobado científicamente. Pero también aclaro que una persona que no habla o que habla poco no significa que no hable solamente porque lee poco, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que si una persona habla poco, por ejemplo, porque es una persona tímida y además no le gusta leer, además de la timidez, tendrá menos oportunidades de comunicarse, darse a entender y ser comprendido por otro, que respecto a otro que sí lee. En mi caso, bueno, a los 14, 15 años me iba a la Biblioteca Nacional, que está en el barrio de Palermo. Creo que es en la calle Agüero, la verdad que no sé. Está a la vuelta de Avenida Las Heras, entre Las Heras y Figueroa Alcorta, creo que eso, o Libertador, no sé. El 95% de las veces que fui no fue para resolver una tarea o un trabajo práctico de la secundaria, estaba en esa edad de adolescente, a los 14, 15 años. Iba porque me gustaba leer, por placer, deseaba ir ahí, no es que alguien me obligaba. O a veces no sabía a dónde ir y terminaba allí y me quedaba algunas horas o largas horas. Y por momentos es difícil de describir la sensación, pero por momentos yo sentía que entraba en una cápsula del tiempo, o que entraba y me frizaba también. Y tenía como un lente para ver otras épocas, otras vidas, otras culturas, civilizaciones. eh, y lo mejor es que era gratis, no es que pagaba, no tenía que pagar nada por ir, salvo que quiera fotocopiar algún capítulo del libro o algo en especial o una parte del libro. Y bueno, creo que hubiese sido torpe de mi parte no haber ido, pero bueno, por suerte fui. A veces simplemente estaba aburrido, como suele suceder en la adolescencia, o no sabía qué hacer. O si un día no tenía muchas ganas de estar en mi casa, o mis papás siempre me dieron la libertad y la confianza para ir y sabían que iba allí. Creo que una de las cosas importantes en mi vida, que nunca nadie me obligó a qué leer, a qué tengo que leer, ni cuándo leer. Siempre leí lo que quise, cuando quise, y eso se lo agradezco, la verdad, a mis padres, a la educación que me dieron. Sé, por ejemplo, que en otros países o en otras culturas esa posibilidad no está presente. En Irán una mujer no tiene acceso a la universidad, los niños no tienen esta libertad de leer, más bien son prohibiciones lo que tienen en Irán y en Afganistán. Eh, muchas veces, muchas veces no, siempre en esos dos países que mencioné te obligan, si es a leer algo que ellos quieren, pero también te obligan a ser un ignorante en esos dos países que mencioné, Afganistán e Irán. ¿Por qué? Porque te prohíben leer, te prohíben ser libre, te prohíben crecer. Es como nacer en una cárcel en ese país, en esos países para mí. Esa es la consecuencia que está en el poder el régimen terrorista de los talibanes en Afganistán, por ejemplo. O lo mismo con el régimen islámico terrorista en Irán. Esas son las consecuencias. La lectura es posiblemente la tecnología más asombrosa que ha inventado el hombre. No es solo leer en un papel o en una pantalla, es la capacidad de entrar en la mente de alguien que vivió hace 500 años atrás o que está del otro lado del mundo, en un país muy lejano, y escuchar sus pensamientos, reflexiones en silencio. O sea, es trasladarse en el tiempo y eso no es leer la mente, no tiene que ver ni con la telepatía, no es numerología, no es tarot, o no tiene que ver con el tarotismo, no es mentalismo,
Eso es leer, simplemente como es el leer. Bueno, ahora voy a pasar a explicar cómo funciona el cerebro cuando leemos. Primero voy a explicar un poco la diferencia. A diferencia de ver un video, una película, cuando estamos viendo una serie, que ese podría ser un proceso pasivo, aunque no siempre es un proceso pasivo, pero podría serlo. Por ejemplo, alguien ve una película, una serie, solo por el placer de distraerse un rato, entretenerse, aunque también puede no serlo, ya que uno puede ver una película y luego investigar sobre ella, sobre los personajes o sobre si es un documental sobre esas personas. Pero leer obliga al cerebro a trabajar. O sea, cuando uno lee no tiene si uno realmente se compromete con la lectura, si realmente lee en serio, eh, te obliga obliga al cerebro a trabajar. Cuando uno ve una película no te obliga, sino que uno elige si quiere trabajar o no a partir de algún video que ve. Pero la lectura sí obliga al cerebro a trabajar. Eh, Hay algo que es la decodificación. El cerebro traduce símbolos abstractos en sonidos y conceptos. Otra cosa es la simulación mental. Cuando uno lee una descripción, la corteza motora y sensorial se activa como si esa persona estuviera viviendo la experiencia. Si el protagonista corre, las áreas de tu cerebro que controlan el movimiento se iluminan. También está el tema de la neuroplasticidad. Leer fortalece las conexiones neuronales, mejorando la memoria y la capacidad de concentración. Son varias cosas que cambian cuando uno lee. También esto de la lectura como simulador de vuelo, entre comillas, para la vida. Eh, la ficción en particular funciona como un laboratorio de empatía, nos permite experimentar situaciones de riesgo sin peligro real, entender perspectivas de personas con vidas totalmente distintas a la nuestra, desarrollar la teoría de la mente, que es la capacidad de comprender que los demás tienen creencias y deseos diferentes a los nuestros. Hay, por otro lado, en tercer lugar, diferentes modos de leer. Bueno, no siempre leemos igual es útil saber distinguir cómo lo hacemos. Hay distintos tipos de lectura. Menciono solo algunas, pero hay muchas más. Tipos de lectura puede ser exploratoria, crítica o profunda, pero hay muchas más tipos de lectura. La exploratoria, skimming, el propósito es obtener una idea general. Las características es una lectura rápida, saltando párrafos, buscando palabra clave. Es ideal cuando una persona tiene poco tiempo, por ejemplo. Después del tipo de lectura crítica, el propósito es evaluar la validez de la información, quizás es la lectura de los periodistas, donde tienen que ver la fuente o ver si realmente eso que están leyendo o investigando, si realmente sucedió o es una fake news, o una fake news o una mentira. Las características es que es lenta, cuestionando las fuentes y la lógica del autor. Y el tipo de lectura profunda, deep reading, tiene que ver con inmersión total y disfrute. Las características es sin distracciones, enfocada en la estética y el significado. Bueno, yo obviamente la que más me gusta, quizás como ya saben, es la profunda, la deep reading. Pero bueno, no siempre tengo tiempo para tener ese tipo de lectura. A veces necesito una lectura más exploratoria, donde no tengo mucho tiempo, y otras veces la crítica, aunque también hay que tener tiempo para la lectura crítica. Y como les dije al principio del video, hay algo curioso que es el efecto Gutenberg, que lo había mencionado, es algo muy corto. Antes de la imprenta, la lectura era un acto social, alguien leía en voz alta para otros. Bueno, después voy a hablar de la filosofía griega, de la polis, y se va a conectar con esto. Antes de la imprenta, la lectura era un acto social, alguien leía en voz alta para otros. Hoy es uno de los pocos actos de soledad productiva que nos quedan. En un mundo lleno de notificaciones y ruido, leer es un acto de rebeldía, es reclamar el control sobre tu atención.
Y hay una frase de George R. Martin que dice, un lector vive 1000 vidas antes de morir, el que nunca lee solo vive una. Un lector vive 1000 vidas antes de morir, el que nunca lee solo vive una. Y sí, es verdad esta frase eh, porque el que nunca lee es como que todo lo ve blanco-negro o lo ve todo en base a una sola posibilidad. No sé, tiene un problema y la solución es única, una sola. Una persona que lee ante un problema va a haber varias soluciones. Sí puede haber un problema que tenga una única solución, pero en general hay muchos que tienen varias soluciones. Ahora voy a hablar un poco de la Grecia antigua y es fascinante. Ojalá que hayan llegado hasta acá en el video, por ustedes les digo. Eh, ¿Por qué? Porque la lectura en esa época, en la Grecia antigua, era un tema de debate intenso, casi sospechoso. En la polis, lo que es la ciudad-estado, la cultura no era visual ni silenciosa, como podría ser hoy, sino oral y pública. Eh, Aunque bueno, hoy también podremos relacionar lo que era la polis, la, o esa lectura no es la plaza exactamente lo que era una lectura en una plaza, pero hoy se podría relacionar con esto de las redes, la lectura, pero lo intentaré relacionar más adelante. Bueno, en la época de Homero, la sabiduría se escuchaba, pero con la llegada de la democracia y el crecimiento de la polis, el texto escrito empezó a ganar terreno. Sin embargo, la lectura en esa época tenía reglas muy distintas a las nuestras. Hay algo que se llama scriptio continua. Los textos no tenían espacios entre palabras, ni puntos, ni comas. Leer requería un esfuerzo intelectual enorme. Había que leer en voz alta para entender el sentido por el ritmo y el sonido en aquella época. Estoy hablando de la Grecia antigua. La lectura como performance, leer no era un acto privado en la cama antes de dormir, se leía para otros en el ágora o en los simposios, en los banquetes. Pero si bien vengo hablando de esto de la importancia de la lectura, también hay advertencias. Es como sacar una tarjeta amarilla, ¿no? En un partido de fútbol. Eh, en cuanto a leer. Eh, La advertencia de Platón se preguntaba si el libro nos hace tontos. Uno de los momentos más críticos en la historia de la lectura ocurre en el diálogo Fedro de Platón. A través de Sócrates, Platón lanzó una advertencia que hoy suena extrañamente moderna, parecida a lo que decimos hoy de esto de Google o de la inteligencia artificial, lo que está en debate hoy. Platón temía que la escritura matara la memoria. Argumentaba que si confiábamos en los libros dejaríamos de ejercitar nuestra mente. Además decía que el libro es mudo, si le haces una pregunta a un texto no te puede responder. Para los griegos la verdadera filosofía era la dialéctica, lo que tiene que ver con el diálogo vivo, o sea, el diálogo, y el libro era solo un recordatorio imperfecto de esa conversación. Bueno, las funciones de la lectura en la polis, en aquel entonces, a pesar de las críticas, la lectura se volvió indispensable para el funcionamiento de la ciudad. A través de leyes y decretos, las leyes se grababan en piedra, estelas, para que cualquier ciudadano alfabetizado pudiera leerlas. La lectura era una herramienta de transparencia política. La educación, paideia, se dice. Los jóvenes estudiaban a los poetas como Homero, leyendo rollos de papiro para aprender valores morales y retórica y bibliotecas personales. Hacia el final de la época clásica, figuras como Aristóteles empezaron a coleccionar libros sistemáticamente. De hecho, a Aristóteles lo apodaban el lector en la Academia de Platón. Y la lectura como pármacon, pármacon, ph. Los griegos usaban la palabra pármacon que significa tanto remedio como veneno. Wow, esto es, para mí eh, es fascinante este tema. En este video no me voy a extender, pero si veo que interesa o me interesa a mí al menos, voy a hablar en otro video de esto. Es una locura este tema, la palabra Parmacon, que significa tanto remedio como veneno.
la lectura era vista así, como veneno, porque si sustituía al pensamiento propio y al diálogo, como remedio si servía como base para iniciar una discusión filosófica profunda. Entonces, para hablar un poco resumiendo esta transición, en un cuadro de triple entrada, por un lado está el soporte, la transmisión y el objetivo. Esos serían los conceptos. El soporte, eh, dentro de lo que es la cultura oral arcaica de antes, la memoria y la voz, se regía por la memoria y la voz. En la cultura escrita, eh, en la clásica helenística, mediante lo que es el papel, eh, o el papiro, lo, a través del papiro. La transmisión, era en la cultura oral arcaica era poesía y canto, en la cultura escrita prosa, tratados y leyes, y el objetivo en la cultura oral arcaica era preservar el mito, y en la cultura escrita analizar, criticar y legislar. Es irónico también que sepamos todo esto gracias a que Platón decidió, a pesar de sus dudas, escribir sus diálogos. Y esto se relaciona justamente hoy con exponerse, ¿no? Es lo mismo que en esta época las personas que se exponen a decir lo que piensan, a compartir, no sé, sus creencias, sus valores, sus pensamientos, su forma de ser. Se podría relacionar, ¿no? Más que se podría, se relaciona con aquel entonces con los diálogos platónicos. Está bien, si bajaron de valor o no, bueno, ese es otro tema que para otra discusión. Y ahora para relacionarlo con Sócrates, hablar de Sócrates y la lectura es hablar de una de las posturas más provocadoras de la historia del pensamiento. Y irónicamente, el filósofo más influyente de Occidente no escribió ni una sola línea. Para él la sabiduría no estaba en los rollos de papiro, sino en el logos vivo, que se refiere a la palabra compartida. Bueno, había una des- ex- existía la desconfianza de Sócrates hacia el libro. Para Sócrates la lectura era una actividad estática y por lo tanto peligrosa para la verdadera filosofía. Sus críticas principales eran la muerte del diálogo. Sócrates decía que los libros son como las pinturas, parecen vivos, pero si les preguntas algo guardan un silencio solemne. Bueno, algunas personas también. El libro no puede defenderse, no puede aclarar dudas y no puede adaptarse al nivel de comprensión del lector. Después la falsa sabiduría, eso también es un riesgo que tenemos las personas que leemos. Alguien por leer, eh, no puede creerse más que otro, o sea, menos no es, pero más que otro no tiene que colocarse en ese lugar que uno se coloca o que otro coloca a uno, porque lea más. Es un lugar de poder leer. Cuando uno lee tiene un poder, pero ese poder, eh, tiene que saber cómo usarlo y no usarlo porque sí, o abusar de ese poder que tiene. Esa sería la trampa en la que algunas personas caen. La falsa sabiduría tiene que ver con que temía que la gente leyera mucho y creyera que ya sabía, cuando en realidad solo estaba almacenando información sin procesarla. Para él, saber repetir un texto no era lo mismo que entender. Y por otro lado está el olvido. Creía que la dependencia de los textos escritos debilitaba la memoria, la facultad que nos permite interiorizar el conocimiento de verdad. Eh, bueno, y hablando un poco de la mayéutica, pues me hacía esta pregunta, ¿cómo investigaba Sócrates? Bueno, la mayéutica, si no investigaba leyendo libros en una biblioteca, ¿cómo lo hacía? Bueno, su laboratorio era la calle y su herramienta era la pregunta. Su método se dividía en dos fases. Eh, por un lado, era lo que tiene que ver con la ironía, que es el reconocimiento de la ignorancia que uno tiene, con esa famosa frase, solo sé que no sé nada. Sócrates no empezaba afirmando, sino preguntando.
se acercaba a alguien que decía ser experto, por ejemplo, un juez, un militar, un poeta, un escritor, un comerciante, un experto, y le pedía una definición. Por ejemplo, hablaba con un juez y le preguntaba qué es la justicia. Arrancaba con esa pregunta. Y a través de repreguntas que surgían a través del diálogo, demostraba que las respuestas del experto eran contradictorias. Entonces, de alguna manera dejaba esa persona que decía ser experta en ridículo, o en contradictorio al menos, era una persona que no, lo que él buscaba o lo que él demostraba es que las personas que creían saber no sabían tanto como decían saber. Sabían sí, pero no tanto como decían que sabían. A través de repreguntas demostraba que las respuestas del experto eran contradictorias. Y el objetivo era llegar a la famosa frase, solo sé que no sé nada. Solo cuando eh, uno limpia la mente o se despeja de prejuicios y falsas verdades, que a veces vienen de leer sin pensar, uno puede empezar a investigar de verdad. Y en segundo lugar, así como estaba la ironía, que es el reconocimiento de la ignorancia, luego viene la mayéutica, que es el parto, entre comillas, el parto de las ideas. ¿Por qué parto? ¿Por qué esta metáfora? Pues Sócrates decía que su oficio era como el de su madre, que era partera. Él no enseñaba, no es que no metía ideas en la cabeza de los demás, como a veces sucede hoy en día, sino que ayudaba a que el otro diera a luz su propia verdad. Por eso esto del parto de las ideas. También lo que es la investigación cooperativa, la verdad no es algo que se encuentre en un libro y se consume, es algo que se construye entre dos personas que razonan juntas, entre dos o más personas. Para Sócrates investigar no era acumular datos científicos, sino realizar un autoexamen. Su máxima era: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Entonces hay un método de lectura tradicional y un método de investigación socrático. El método de lectura tradicional es pasivo, donde uno recibe información. En cambio, el método de investigación socrático es activo, donde se cuestiona cada premisa, cada idea, cada concepto. El método de lectura tradicional es unidireccional. El autor habla y yo como lector escucho o leo. En cambio, en el método de investigación socrático es dialéctico, hay un ida y vuelta constante. Bueno, es un tema espectacular el tema de a veces hay alumnos que van a una clase en la primaria, en la secundaria, y el profesor a veces tiene distintos estilos, la profesora o la maestra o el profesor, donde acepta preguntas y hay otros profesores que cuando se les pregunta como que se incomodan o les desvirtúan el orden o la organización de la clase. Bueno, es interesante analizarlo desde ese lugar. En otro video lo podré hacer. Y por último, el método de lectura tradicional es basado en la autoridad del texto, eh, y el método de investigación socrático es basado en la fuerza de la lógica y la razón. Bueno, hay algo que se llama el libro vivo, el libro vivo entre comillas, no hay ningún libro que se llama el libro vivo, pero aunque él no escribía, Sócrates leía a las personas, analizaba sus discursos, sus contradicciones y su comportamiento. Para él el mejor texto para estudiar era el alma humana. Curiosamente hoy conocemos todo esto gracias a que su alumno Platón decidió desobedecer al maestro y poner todas esas conversaciones por escrito, convirtiendo a Sócrates en el protagonista de sus libros. Bueno, esto en relación con la rebeldía, ¿no? Es alumno rebelde. Y como mencioné al principio, voy a empezar hablando de la alegoría de la caverna y después voy a decir la duda que me surgió a mí, si es alegoría o mito, pero voy a empezar hablando de la alegoría de la caverna, y después voy a comentar la duda. La alegoría de la caverna es quizás la metáfora más famosa de la historia de la filosofía. Aparece en el libro séptimo de la República de Platón y sirve para explicar la situación del ser humano respecto al conocimiento y la educación. Bueno, hay distintas etapas, voy a ir tratando de resumir esto de la alegoría de la caverna. Eh, eh,
pueden imaginar una caverna subterránea donde unos hombres están encadenados desde niños de piernas y cuello, solo pueden mirar hacia la pared del fondo y por un lado está lo que ven y por el otro lado está la ilusión. Lo que ven, eh, bueno, en lo que ven tiene que ver con que detrás de ellos hay un muro y más atrás una hoguera. Por un camino pasan personas llevando objetos. La ilusión es que las sombras de esos objetos se proyectan en la pared que los prisioneros ven. Como es lo único que han conocido, esas sombras, para ellos esas sombras son la única realidad. Si escuchan ecos, creen que las sombras hablan. Eso para relacionarlo con las personas, por ejemplo, que hoy en día ven todo blanco-negro o todo lo, no sé, ante un problema, por ejemplo, me quedé sin trabajo o gano poca plata, pensar en una única salida y no en varias salidas o más de una, en dos, tres, cuatro, cinco, seis. La liberación y el ascenso, un prisionero es liberado y obligado a levantarse y mirar hacia la luz del fuego. Por un lado está el dolor, porque la luz le lastima los ojos y se siente confundido por haber pasado tanto tiempo así. Al principio cree que las sombras eran más reales que los objetos físicos que ahora ve. En cuanto a la salida, es arrastrado hacia el exterior de la caverna, el sol lo ciega cuando sale a la luz. Estuvo tanto tiempo en la caverna que eh, al salir al exterior el sol lo ciega, no puede ver, no puede ver con claridad o directamente no puede ver. Primero necesita mirar las sombras en el agua, luego los objetos de noche y finalmente puede mirar el sol directamente. Eh, el descubrimiento es que comprende que el sol es la causa de las estaciones de la vida y de que todo lo demás sea visible. Y después está el regreso a la caverna. ¿Por qué? ¿Por qué regresa el liberado a la caverna? El liberado siente lástima por sus compañeros y decide bajar para despertarlos. Y se encuentra con la incomprensión por un lado y con la reacción. La incomprensión se refiere a que al entrar de nuevo sus ojos se han desacostumbrado se han desacostumbrado a la oscuridad y se tropieza y no puede ver bien las sombras. La reacción eh, de parte de los demás es que los otros prisioneros se ríen de él, piensan que su viaje al exterior le arruinó la vista y si él intentara desatarlos para llevarlo a la luz, estarían dispuestos a matarlo a él. Y esta es una clara alusión al destino de Sócrates, lo que ocurrió con Sócrates. Ahora voy a pasar a comentar, bueno, esa es la alegoría muy resumida, pues no voy a hablar todo el tiempo de la alegoría de la cana en profundidad, hoy al menos. ¿Qué significa cada elemento? Que es importante también. La caverna es el mundo sensible, lo que percibimos con los sentidos. Por ejemplo, hoy está lloviendo, eh, es lo que percibo. Ayer estuvo soleado, ayer hizo calor. Las sombras son las apariencias, las opiniones, doxa, en griego, eh, en griego o en latín, la verdad que no sé, creo que en latín. Las apariencias, las opiniones y los prejuicios, esos son las sombras. Vivimos rodeados de sombras, de lo que creemos que el otro es, o escuché esto, no sé, una noticia, por ejemplo, lo que sucedió en Chubut. Escuché que fue una persona determinada en el noticiero. Entonces voy a hablar con un amigo y le digo, no le digo lo que yo opino, sino que digo, eh, lo digo como certeza. ¿Fue esta persona o fue estas personas? Esas son opiniones. Tiene que ver con el mundo de las sombras. Porque yo realmente no sé quién fue, entonces repito lo que otros dicen. Tiene que ver con las opiniones, con las apariencias y con los prejuicios. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? Con lo que sucedió
el incendio en Chubut que se está investigando, creo que no se descubrió todavía quién fue o quiénes fueron. Por otro lado, los prisioneros somos nosotros en realidad. Es la humanidad antes de la educación. El sol, el sol representa la idea del bien, la verdad suprema. Y el ascenso es, es el proceso de educación, paideia, en latín, y la dialéctica, a través de esto del diálogo. El ascenso yo lo relaciono con, para mí la palabra más que ascenso es transformación. Me gusta más la palabra transformación que ascenso. La conclusión socrática, Platón utiliza esta historia para decirnos que la educación no consiste en meter visión, o sea, meter visiones en los ojos, como quien mete datos en un libro, sino en lograr que el alma entera gire desde la oscuridad hacia la luz, por eso digo transformación. El filósofo tiene la obligación ética de no quedarse fuera disfrutando del sol, sino de bajar a la oscuridad de la política y la sociedad para intentar guiar a los demás aún a riesgo de su propia vida. Bueno, y para terminar, espero que hayan llegado acá porque quizás es el dato más interesante de este video. Y si no llegaron, bueno, lamentablemente no se lo van a perder. Llevar la alegoría de la caverna del siglo XXI es un ejercicio fascinante porque, aunque ya no estamos en una cueva de piedra, vivimos en una caverna digital diseñada a la medida de nuestros sesgos. Eh, las sombras digitales, o sea, el algoritmo, en la caverna de Platón, voy a relacionar esto que acabo de decir, lo último de la alegoría de la caverna con la época actual, con esto de las redes sociales. Bueno, las sombras digitales podrían ser el algoritmo. En la caverna de Platón los prisioneros solo veían lo que otros proyectaban para ellos. Hoy el algoritmo de redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, X, cumple esa función porque hay una realidad fragmentada, no vemos el mundo, sino una proyección personalizada basada en nuestros likes. Por otro lado están las cámaras de eco, al igual que los prisioneros que solo hablaban entre sí sobre las sombras, nosotros interactuamos con personas que piensan igual, reforzando nuestra creencia de que nuestra sombra es la única verdad. Después están los portadores de objetos, bueno, podría yo entrar ahí o no, eh, espero que no, los que son los influencers y los medios. Platón mencionaba a unos hombres que pasaban por detrás del muro cargando figuras, y en el mundo actual los creadores de contenido y medios son quienes deciden qué sombras proyectar. A menudo lo que vemos no es el objeto real, sino una versión editada, filtrada o sacada de contexto para generar una reacción emocional. El fuego que proyecta las sombras sería, y las fake news son sombras deliberadamente distorsionadas para mantener a los prisioneros entretenidos o asustados. Por otro lado hay algo que llamo la adicción a la pared, que es la dopamina versus conocimiento. Platón decía que los prisioneros premiaban a quien mejor adivinara qué sombra pasaría después. Y esto tiene que ver con la validación social. Hoy esos premios son los likes, los views, los shares. Estamos tan ocupados compitiendo por ver quién entiende mejor la sombra del momento, entre comillas. La sombra del momento sería el trending topic, que no sentimos la necesidad de soltar las cadenas y mirar hacia afuera. Entonces, resumiendo, en una comparativa entre la caverna clásica y la caverna digital, y el elemento de Platón por un lado y el equivalente en el mundo digital de hoy. Bueno, el elemento de Platón serían las cadenas. El equivalente en el mundo digital es la dependencia del smartphone y la gratificación instantánea. El elemento de Platón es la pared de la cueva. El equivalente en el mundo digital es la pantalla, el celular, el monitor, la televisión. El fuego era el elemento de Platón. El equivalente en el mundo digital sería eh, la tecnología de datos y la IA que genera el contenido.
y el ascenso al exterior, el elemento de Platón, y el equivalente en el mundo digital es el pensamiento crítico, el detox digital y el estudio profundo. Ese tipo de lectura última que había mencionado anteriormente. El dolor de salir de la red, Platón advertía que la luz del sol duele al principio. En la actualidad, relacionándolo con la actualidad, en la actualidad investigar la verdad fuera de las redes sociales es difícil porque requiere esfuerzo. Leer un libro completo o un informe técnico es más cansador que ver un video de 15 segundos, y el costo social, al igual que el prisionero que regresa y es burlado, quien cuestiona la narrativa de su tribu digital, a menudo sufre la cancelación o el aislamiento. Después está la ceguera al regresar. eh, por ejemplo, han intentado hablar de un tema complejo y matizado con alguien que solo se informa por titulares de TikTok. Bueno, esa frustración es la misma que sintió el prisionero liberado. El lenguaje de la luz, que tiene que ver con la razón, la lógica, los datos complejos, no siempre es compatible con el lenguaje de la caverna, que tiene que ver con los eslogans, los memes y los insultos. El reto socrático, y bueno, eh, siguiendo a Sócrates, la investigación hoy no sería borrar tus redes sociales, sino aplicar la ironía socrática a tu feed. ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Qué hay detrás de esta sombra? ¿Es esta la realidad o solo una proyección que me hace sentir cómodo? Y para finalizar con la duda que tenía yo, con la pregunta que me hice, ¿es mito o alegoría de la caverna? Bueno, esa es una pregunta fascinante. Ojalá hayan llegado hasta acá porque no sé si es lo más interesante, pero es una muy bonita forma de terminar este video. ¿Es mito o alegoría de la caverna? Es lo que les pregunto yo. Voy a dejarlos pensando 5 segundos. Eh, no es que piense que no puedan pensar, no, pero simplemente que eh, no me gusta hacer mucho silencio cuando grabo un video. Bueno, la respuesta correcta es que ambas son correctas, pero dependen de cómo quiera enfocar la historia uno. Eh, Dentro del ámbito académico y filosófico hay matices importantes. ¿Por qué alegoría? Sería el término técnico. La mayoría de los filósofos prefieren llamarla alegoría de la caverna. Por definición, una alegoría es una figura retórica donde cada elemento de la narración tiene un significado literal y uno simbólico que se corresponde uno a uno. En el texto, Platón no presenta esto como una historia sagrada o tradicional, sino como una comparación dialéctica, comparación dialéctica. Bueno, sí, también lo presenta como una comparación dialéctica de diálogo. Es una comparación didáctica también. Fue un acto fallido que valió el mío. Él mismo dice en la República: Imagina ahora nuestra naturaleza según este o no esté, perdón, imagina ahora nuestra naturaleza, según esté o no iluminada por la educación con este cuadro. El propósito es que es un ejercicio intelectual diseñado para explicar una teoría, la teoría de las ideas, esta alegoría de la caverna. ¿Y por qué sería mito? Bueno, tiene que ver con el término popular. Se le llama mito de la caverna por dos razones principales. El género literario de Platón solía usar mitos como el del carro alado o otros mitos, para explicar verdades que la razón pura no alcanzaba a expresar fácilmente. Carga simbólica, la historia tiene la estructura de un mito, un viaje, una transformación, un héroe que regresa y un peligro mortal. Tiene una fuerza narrativa que trasciende el simple análisis lógico. Por eso digo que como empezaba, es muy importante leer y también leer mitos. También es importante decir qué pasaría si, visualizar las cosas de otra forma que hoy no existen, pero que mañana podrían existir. Solo es cuestión de imaginar, pensar, crear y,
y transformarse uno y transformar a otros. Pero bueno, eso lleva un tiempo, no, tampoco es tan fácil. Las diferencias clave, bueno, hay distintos conceptos. El concepto de origen, la alegoría, es una creación consciente del autor, de Platón en este caso, y el mito suele ser una narración tradicional o sagrada transmitida de generación en generación. La función de la alegoría es explicar una idea abstracta mediante imágenes. El mito tiene como función narrar el origen o el sentido de algo profundo. La lectura en la alegoría requiere una traducción racional, por ejemplo, sombra igual ignorancia. En cambio, el mito requiere una vivencia emocional o espiritual, o sea, algo más relacionado, no es del mundo de las sombras, pero más del orden de la experiencia, no del conocimiento. Aunque sí, del conocimiento también. Me metí en un brete, pero no pretendo salir de ese brete. La paradoja de Sócrates aquí es donde conectamos con lo que hablamos de Sócrates y la investigación. Sócrates utiliza esta historia no como un dogma que debes creer, como un mito, sino como una estructura lógica que debes desentrañar. Sería alegoría eso. Para un socrático llamar a esto mito, a la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, llamarlo como mito, podría ser peligroso si eso implica aceptarlo sin cuestionar. No se permite Sócrates aceptar algo sin cuestionar, no existe. Por eso está eh, la retórica, el método socrático, está la duda, no sé si es duda socrática, pero, no, pero está la duda que le otorga un lugar principal. Eh, no es tanto la duda, sino el preguntar y repreguntar, y no es como que no terminaba de aceptar nada, y no era que quería ver algo él, Sócrates, sino hacerle entender algo a un otro, ver de que tal vez estaba equivocado, no sabía tanto como creía saber. Para un socrático llamar a esto mito podría ser peligroso si eso implica aceptarlo sin cuestionar. Al tratarlo como alegoría, uno se obliga a usar la lógica proposicional para ver si la analogía realmente funciona. Para ver si el conocimiento es como la luz, entonces la ignorancia es como la oscuridad, y investigar, ¿es realmente así o hay conocimientos que se encuentran mejor en la sombra, en la introspección? Por ejemplo, si estás un adolescente, si está en un examen de filosofía o escribiendo un ensayo formal, usa la alegoría. Y si uno está hablando de la fuerza cultural de la historia o su impacto literario, se corresponde más usar el mito. Bueno, llega hasta acá. Espero que ustedes también hayan llegado. eh, y bueno, eh, espero que les haya gustado el video. Pueden dejar su me gusta, su like. eh, estoy en este mundo también, estoy en el mundo de las sombras. Pero no me quedo acá, no me quedo acá en las sombras, sino que trato de salir un poco de la caverna. Y a veces vuelvo a la caverna, y a veces salgo de la caverna. Bueno, espero que les haya gustado, pueden dejar sus comentarios, pueden suscribirse, los invito también a suscribirse y que disfruten de este fin de semana. Chao, hasta la próxima.